Dice la Biblia claramente que en Romanos 13 que todas las autoridades civiles han sido puestas por Dios, por lo tanto son servidores de Dios y debemos estarles sujetos. Eso no significa que vamos a estar absolutamente de acuerdo con todo lo que están haciendo, pero sí tenemos que obedecer y respetar a nuestras autoridades. ¿Qué otras autoridades se desprecian hoy día? Los padres. Muy bien. Se desprecia a los padres. Tenemos hijos rebeldes, hijos que bueno, están de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, son desobedientes a los padres y no siguen la autoridad que Dios ha puesto en la familia. ¿Qué más? Los jefes. ¿Cómo? Los jefes en el trabajo, los jefes. Muy bien, la Biblia habla acerca de los siervos que deben obedecer a sus amos y eso lo aplicamos a nuestros días en el sentido que los empleados tienen que obedecer y respetar a sus jefes en el trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Los policías. Bueno, policías, hay muchas autoridades, ¿no? Dentro de la misma iglesia también hay autoridades. ¿Sí? Las normas, o sea, Sí, las leyes, ¿no? Las normas que existen. ¿Qué más? Ya, la familia. Bueno, dentro de la familia dijimos los padres. El esposo, ¿qué tal? El esposo, porque dice que es la cabeza de la esposa. Eso significa autoridad. Pero se desprecia, ¿no? Esa es la cultura en la cual nosotros vivimos. Una cultura en la cual no se reconoce este concepto de autoridad, sino más bien hasta se exalta lo que es la rebeldía, el no estar de acuerdo con las cosas establecidas. Bueno, vamos a ver en cuanto a las Escrituras qué es lo que significa este concepto. Hay muchas opiniones en cuanto a la Biblia. Muchos de los que tienen un concepto negativo de la Biblia ni siquiera han leído las Escrituras. Pero incluso cristianos que tienen un concepto positivo de la Biblia tampoco han leído las Escrituras. Y eso es algo que tenemos que corregir. Fíjense lo que dice Wayne Grudem. Wayne Grudem es un teólogo famoso de nuestros días y me gusta porque él da definiciones sencillas, fáciles de entender. Él dice en cuanto a la autoridad de las Escrituras lo siguiente, lo tienen ahí, es el primer párrafo en sus hojas. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Entonces, no obedecer lo que dice la Biblia es no obedecer a Dios, porque cada palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. Hace siglos, en la época del modernismo, la época moderna, lo que se exaltaba era la razón humana. El ser humano creía que podía solucionar todos sus problemas por medio de la razón, de la inteligencia, la filosofía, tratar de encontrar cuál era la verdad, de dónde venimos, y se hicieron muchas teorías, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Todo por medio de la observación, por medio de la razón. Hoy día esa época ya pasó. Ahora vivimos en una época postmoderna. Y en nuestra época actual, ¿qué es lo que nos ayudará a encontrar la verdad? De acuerdo a los postmodernistas. Antes era la razón, pero hoy día... La Biblia, no, postmodernistas. Estoy hablando del mundo. Estoy hablando de los incrédulos. De acuerdo a ellos, ¿qué es lo que nos ayuda a encontrar la verdad? La ciencia. La ciencia, digamos que era en la época anterior, la época moderna, ¿ya? Cuando se utilizaba la razón, el pensamiento, la filosofía. Pero hoy día, la tecnología. Está avanzando. Sí, hay mucha tecnología, pero no es lo que nos ayuda a encontrar la verdad, ¿sí? Pienso que ahora todos tienen la razón. Todos tienen su verdad. Es decir, no existe una verdad absoluta, no existe una verdad objetiva, sino que es subjetiva. Yo tengo mi verdad y cada uno de ustedes tiene su propia verdad también. ¿Y cuál es la que es válida? Todas.
¿no? En nuestra cultura todas, si funciona para ti, si te gusta a ti, está bien, esa es tu verdad. Yo tengo mi propia verdad, así que respétame, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, todos convivimos, cada uno tiene su propia verdad. Pero ese concepto es ridículo, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué es ridículo? A ver, quiero que piensen un poco. Porque forma confusión. ¿Ya? Porque algunos defienden una verdad, otros otra verdad, y al final es una confusión. Uh-huh. O sea, al menos la línea donde debería ir la verdad ya está tan confusa que no se sabe nada. Uh-huh. No Okay. pueden haber muchas verdades. Y aún en la iglesia sí. No pueden haber muchas verdades. Claro, no hay una verdad única. Ok, ya, excelente. ¿Algo más? Bueno, el mismo hecho de decir que no hay una verdad absoluta es ridículo en sí mismo, porque estoy diciendo un absoluto, ¿no? Al decir, no existen las verdades absolutas. Bueno, estoy diciendo algo absoluto. Se contradice por sí misma esta declaración. Bueno, la Biblia afirma ser la verdad, y ser la verdad absoluta. Fíjate ahí lo que dice. ¿Por qué tiene autoridad la Biblia? ¿Por qué en nuestra época, que cada uno tiene su verdad, deberíamos nosotros decir o obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tiene autoridad la Biblia? Tal vez en la época moderna hubieran dicho porque es razonable. Como la razón es lo principal, la Biblia es razonable, entonces por eso tiene autoridad. En nuestra época, tal vez un postmodernista diría, la Biblia tiene autoridad porque puede transformar tu vida. No puede transformar tu vida. Por eso es que tiene autoridad. Pero, ¿qué es la verdad? La Biblia tiene autoridad porque tiene un origen divino. Porque es de Dios. Porque es la palabra de Dios. Ya hemos leído este versículo varias veces. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es el aliento de Dios. Y si es de Dios, entonces la consecuencia lógica para todo ser humano es que tenga autoridad porque viene del Creador y dueño del universo. Aunque un hombre sea bueno y el más sabio que existe sobre la tierra, no deberíamos hacer más caso a Dios. Mira en 1 de Juan 5:9. 1 de Juan 5:9. A ver, Alejandro, ¿puedes leer, por favor? 1 de Juan. ¿Ya? 1 de Juan 5:9. ¿Qué dice? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Uh-huh. Tenemos el testimonio de los hombres. Cuando se lleva a juicio, por ejemplo, se pide que los testigos digan la verdad y nada más que la verdad. Y tenemos el testimonio de estos hombres. Sin embargo, mayor que ese testimonio es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios lo tenemos en las Escrituras. Por más sabio que sea un hombre, por más experimentado, no importa la posición que tenga, Dios siempre es infinitamente superior y dice la verdad completa. Y lo digo porque siempre para todo ser humano hay una tentación muy grande, y es la tentación de endiosar a la persona que tienen delante, a la persona que les habla, a la persona que les enseña. Y eso ha sido el caos de muchas sectas que han existido en la historia. Se ha erigido un personaje, un hombre por encima de los demás, diciendo que él tiene la revelación de Dios, que es el iluminado de Dios en nuestra época, que es el apóstol de Dios, que es el profeta de Dios, y todos tienen que seguirle a él y no cuestionar las cosas que él está diciendo o que él enseña. Pero eso no es bíblico. Dios, como dice ahí en el segundo párrafo, en el Antiguo Testamento, tuvo que advertir a su pueblo que no sigan a los falsos profetas. Uno de los principios fundamentales de las Escrituras es que el pueblo de Dios, es decir, nosotros,
debemos discernir, debemos evaluar la enseñanza que estamos recibiendo. No podemos aceptarlo con los ojos cerrados, no podemos aceptarlo simplemente por aceptar o porque me cae bien esa persona o porque pienso que sabe mucho, sino, ¿por qué? Porque yo he discernido con el Espíritu Santo que esta sí es la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que se decía de los creyentes en Berea? Que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando escucharon la enseñanza de Pablo, escudriñaron en las Escrituras para ver si esas cosas eran realmente así. Y mira lo que dice aquí, en este pasaje, en Jeremías 23:16. Jeremías 23:16. A ver, Flor, por favor, léelo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y de la boca de Jehová. Obviamente tenían que escuchar a los profetas que sí eran de Dios, pero los profetas que no son de Dios tienen estas características. Os alimentan con vanas esperanzas. ¿Y esto qué significa? Os alimentan con vanas esperanzas. Lo vemos hoy día también. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué enseñan? Palabras de hombres, ok. Pero ¿cómo nos alimentan con vanas esperanzas? Te enseño para carta. Ya. Tener, para llegar. Para que tú seas, ¿no? Satisfacerte a ti, prosperidad, salud, autoestima, ¿cómo? Felicidad aquí en el mundo, acumular cosas, vanas esperanzas. Pero también, dice otra de sus características, hablan visión de su propio corazón. Hablan visión de su propio corazón, es decir, de su propia mente, de su propia imaginación, lo que a ellos se les ocurre. ¿Cómo creen ustedes que los falsos pastores hoy día, los falsos apóstoles y profetas, preparan sus mensajes que predican el día domingo? ¿Cómo los preparan? ¿Estudiando las Escrituras? ¿Qué es lo que comparten a la persona? Adaptan la Biblia, Su visión, quieren pedir, su idea, para manipular a las personas. Y utilizan las Escrituras, como dice, ciertos versículos fuera de contexto para probar lo que ellos están diciendo, cuando no es así. Pero dice aquí claramente que eso es su propia imaginación, es su propio corazón, sus propios deseos, no de la boca de Jehová. No predican la Biblia. Y vemos eso por doquiera, no es una minoría en las iglesias que se llaman evangélicas, sino que son muchos hoy día que están enseñando así. Entonces, ¿quién es la autoridad en esas iglesias? Ellos, los líderes, ¿no? Los profetas, los apóstoles, los falsos pastores, ellos son la autoridad, se hace lo que ellos dicen. En la iglesia bíblica, en las iglesias bíblicas realmente cristianas, ¿qué es lo que se hace? Lo que la Biblia dice, ¿no? Y los maestros y pastores deberían someterse a la autoridad de las Escrituras y ser fieles a lo que dice el texto. Dice ahí, Cristo mismo advirtió palabras muy fuertes a todo aquel que reemplace la autoridad de la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Mateo 15:6. A ver, Mateo 15:6. ¿Quién lo encuentra primero? Mateo 15:6. Y él no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, sí, tal vez ver todo el contexto, ¿no? Está aquí hablando acerca de los fariseos que estaban ahí en Jerusalén y está hablando acerca de honrar al padre y a la madre, que es uno de los 10 mandamientos, y él les dice, lo que ustedes hacen, en el versículo 5, vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios
por vuestra tradición. Entonces ellos estaban diciendo, ¿no? Esta ofrenda, o este es el dinero que yo tenía para ayudarte, pero lo estoy ofreciendo a Dios. Esta es mi ofrenda a Dios. Y ya no tengo que obedecerte porque ahora se lo estoy ofreciendo a Dios. Ya no tengo para ti, pero tienes que entender que esto es mejor, esto es más espiritual, se lo estoy dando a Dios. Y eso invalida el mandamiento, pero eso es una tradición humana, dice el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 4:6 también hace una declaración sorprendente. Pablo ahí dice que no hay que ir más allá de lo que está escrito. No ir más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ustedes saben que en Corinto había partidos, había sectas, había grupos que decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y Pablo les está enseñando, ¿qué somos nosotros? Simplemente somos colaboradores, somos siervos de Dios, que les predicamos la palabra de Dios. Así que no piensen de nosotros más allá de lo que está escrito. Eso es lo que somos. No somos super apóstoles, no somos super iluminados, sino que simplemente somos siervos de Dios. Como dice en el versículo 1, ¿no? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Punto. No vayan más allá de lo que está escrito. No inventen cosas, que es lo que hacen muchos hoy día también, especialmente refiriéndose a ellos. Y dicen que tienen autoridad total, que tienen ciertos poderes, que tienen ciertas visiones y sueños para su propia iglesia. No vayan más allá de lo que está escrito. Cíñanse a lo que dice la palabra de Dios. La Reforma Protestante, que ocurrió en el siglo XVI, ocurrió porque un grupo de hombres decidieron someterse a la autoridad de la Biblia sola. Y ese era su lema, uno de sus lemas. Tenían varios, pero uno de ellos decía sola escritura. Eso es latín, significa solo la Biblia. Solo la Biblia. La misma Iglesia Católica creía que la Biblia era la palabra de Dios y reconocía su autoridad, pero los reformadores creyeron que la Biblia era la única autoridad suprema, ninguna otra. Lo que estoy diciendo, cuando los reformadores, Lutero, Calvino, todos ellos aparecieron y dijeron solo la Biblia y reconociendo como autoridad suprema, no estoy diciendo que los católicos no reconocían a la Biblia como la palabra de Dios. Sí la reconocían, pero aparte de la Biblia, tenían otras autoridades también. Para los católicos siempre es la Biblia y... ¿qué más? ¿Qué le añaden a la Biblia? La tradición de la iglesia, ¿no? De la enseñanza del magisterio de la iglesia, que puede estar escrito o no está escrito. Puede ser una tradición oral, pero es la misma autoridad de las escrituras. Y las otras religiones y sectas también tienen, aparte de la Biblia, otras autoridades supremas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cuál es la autoridad de los testigos de Jehová? Sí, la Biblia, leen ellos, bueno, su traducción específica, la traducción del Nuevo Mundo, pero ¿qué más? ¿Algo más? ¿Que para ellos es autoridad? Así, al mismo nivel de las Escrituras. Los testigos de Jehová. Ok, sus fundadores, pero sus revistas. La Atalaya es la que interpreta la Biblia. Tú no puedes entender la Biblia sin la Atalaya, sin esta revista que ellos editan y que regalan y que muchos cristianos les gusta leer a veces, ¿no? Porque se sienten bien y enseñan moral y enseñan, qué lindo. He escuchado de algunos que dicen así, pero es falsa doctrina. Habla mucho de la familia y de cómo resolver tus problemas. Los mormones, ¿cuál es su autoridad aparte de las escrituras?
El libro del Mormón, ¿no? Doctrinas y Convenios es otro libro también que ellos usan como autoridad suprema. Los adventistas, ahí en Chaclacayo están, ¿no? Tienen la Universidad de Unión, guardan el día sábado. Los escritos de Elena de White. Muy bien, los escritos de Elena de White, su profetisa, ¿no? Entonces lo ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Siempre hay algo, ¿no? Siempre tienen que añadir algo. Y dentro del cristianismo evangélico, ¿se cree esto? Solo la Biblia, la única autoridad suprema, o se añaden otras cosas también. ¿Qué cosas, por ejemplo? Algunos libros de algunos autores. O quizás sea Comentarios. no comentarios, sino pastores. Por ejemplo, sí, uno de ellos es Bienvenido Espíritu Santo. Ya, ese es de Benny Hinn, ¿no? Claro, de ese Sí. autor. Entonces, le añadía pues, un énfasis. Ya se añaden sueños, visiones, profecías al mismo nivel de la palabra de Dios, ¿no? De pastores que predican desde el púlpito sus visiones como si fueran la palabra de Dios. ¿Pero algo más? Sí, hablaban de libros. Hay esa tentación, por eso les digo, y hay que tener mucho cuidado de no endiosar a los teólogos, a los pastores, y ponerlos al mismo nivel de la palabra de Dios. Hay algunas Biblias hoy día que tienen comentarios abajo, ¿no? Y algunas personas toman los comentarios como si fueran inspirados igual que la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No son inspirados, son escritos de los que están comentando la Biblia. No digo que sean malos comentarios todos, pero hay que saber discernir, ¿ya? Muy bien. La única autoridad, eso es a lo que nos referimos con sola escritura, con solo la Biblia. Nos referimos a que la única autoridad suprema es la palabra de Dios. Ya dijimos al inicio, hay otras autoridades. En la familia, los padres, en el gobierno, las autoridades civiles, en la iglesia, los pastores, los maestros. Son autoridades, pero son autoridades con A minúscula. La única autoridad con A mayúscula, suprema, absoluta, es la palabra de Dios, infalible, que nunca se equivoca. Y dentro de la iglesia, entonces, los maestros y los pastores, que sí tenemos autoridad, pero tiene que ser una autoridad sometida a la autoridad de la palabra de Dios. Es más, nuestra autoridad, estoy hablando de los líderes, de los pastores, nuestra autoridad proviene de la palabra de Dios. Y cuando yo me voy o a diestra o a siniestra de lo que dice la palabra de Dios, entonces nadie tiene por qué someterse o obedecerme a mí o a algún líder, si es que está diciendo algo que va en contra de la Biblia. ¿Ya? Toda nuestra autoridad viene solo de la palabra de Dios. Entonces yo te puedo decir a ti, por ejemplo, yo puedo decirte, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y tú debes obedecer, como dice la palabra de Dios, obedezcan a sus pastores. Pero ¿por qué debes obedecer? Porque eso es, si es que es un pastor fiel, es lo que dice la palabra de Dios. Pero si fuera otra cosa diferente, no tienes por qué obedecer. Ahora, ¿qué es lo que esto supone de los miembros de la iglesia? Que van a saber la Biblia, ¿no? Supone que van a saber la Biblia y van a saber que lo que le están diciendo sus pastores y maestros, muy bien, eso lo voy a hacer porque es de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Pero yo lo sé porque yo lo he estudiado, yo lo he escudriñado. Pero si no sabes, ¿qué es lo que va a hacer ese pastor en la iglesia? Si nadie sabe nada de la Biblia, él los va a manipular, ¿no? Él les va a enseñar sus propias falsas doctrinas. Pero aún conociendo la palabra de Dios también se puede equivocar, porque es humano. Eso es otra cosa, sí, eso sí. Eso es otra cosa, ¿no? Obviamente, nos podemos equivocar, dijimos al inicio, no, tenemos un conocimiento limitado, un conocimiento parcial, porque somos humanos, somos pecadores, falibles. Una cosa es equivocarse, otra cosa es engañar, ¿no? Y manipular, utilizando las Escrituras, como muchos sí hacen hoy día. Bueno, seguimos. Esto no significa, ya lo expliqué, que la Biblia sea nuestra única autoridad, porque reconocemos que hay otras autoridades, como nuestros gobernantes civiles, o como nuestros pastores y líderes en la iglesia, o como los padres con sus hijos. Pero todas estas autoridades se derivan de la fuente de autoridad absoluta,
que es Dios y su palabra. Y es lo que le digo a los hijos, por ejemplo, ¿no? Obedezcan a sus padres, es lo que dice la Biblia. Pero si su papá o su mamá les dicen que tienen que mentir o que tienen que robar, no les obedezcan, porque no tienen autoridad sobre ustedes si es que están fuera de la palabra de Dios. Igual los pastores, igual los esposos, igual las autoridades civiles también. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Deuteronomio 18, del 18 al 22. A ver, este es un pasaje un poco más largo. Paco, ¿lo tienes? Deuteronomio 18, del 18 al 22. Dice el profeta: les levantaré en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en las bocas y les hablará todo lo que yo les mando, todo lo que yo les mando. Mas cualquiera que os no oyere mis palabras, que le hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la resolución de hablar palabras en mi nombre, aquí yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, que el tal profeta no habla. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? El 22. Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y embruteciere la palabra que Jehová no ha hablado con la presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bien, ¿qué es lo que está diciendo Moisés aquí? ¿Cómo saber si un profeta es verdadero o es falso? ¿Cómo saber? Si dice algo que no se cumple, entonces no habla de parte de Dios. ¿Y qué es lo que significa? Dice que habló con presunción, dice el versículo 22. ¿Qué es presunción? Habló con presunción. Presumiendo algo, con orgullo, imaginando algo. Sí, no habló de parte de Dios. Ahora, dice ahí en el versículo 20 también, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. No es solamente hablar en nombre de dioses ajenos, no es solamente predicar una religión falsa, sino también dice que es hablar en nombre de Dios algo que Él no dijo. Y eso es lo que vemos en muchas iglesias también hoy día. Como dice en sus hojas, no creer o desobedecer al profeta de Dios era no creer o desobedecer a Dios mismo. Letra B, los apóstoles del Nuevo Testamento declaraban hablar de parte de Dios. 1 de Corintios 14, 37. Primero de Corintios 14, 37. A ver, léelo. ¿Quién lo tiene? Ya, Ronald. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que es escrito, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo sabía que lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios, mandamientos del Señor, pero también apela a la congregación y les dice: miren, si ustedes realmente tienen el Espíritu Santo, si son espirituales, entonces disciernan, evalúen lo que estoy diciendo y se darán cuenta que es palabra de Dios. Él nunca dice, ya, obedezcan esto porque yo lo digo y punto, sino que escudriñen, evalúen, disciernan, y si son espirituales verán que esto es la palabra del Señor. El carácter autoatestiguador de las Escrituras, lo mencionamos la semana pasada. La misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Es decir, da testimonio de sí misma. Por eso es autoatestiguadora. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Porque la Biblia dice que es verdad. ¿Y cómo sabes que es verdad? Porque la Biblia dice que es verdad.
¿no? Les dije la otra vez que podía parecer un argumento circular, pero si decimos que es nuestra autoridad suprema, no podemos ir a otra autoridad. Si vamos a la historia, a la ciencia, a la filosofía para probar que la Biblia es verdad, entonces estaríamos diciendo que la historia, la ciencia y la filosofía están por encima de la Biblia. ¿Dónde vamos? Vamos a la misma Biblia. Letra D. La Iglesia ni ninguna autoridad humana tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Y lo menciono porque la Iglesia católica dice que la Iglesia tiene autoridad sobre la palabra de Dios, porque es la que determinó la palabra de Dios. Determinó cuáles eran los libros que debían estar en la palabra de Dios y determina la doctrina correcta que debe entenderse cuando uno lee la palabra de Dios. Bueno, no es así. Nosotros no definimos, sino que simplemente recibimos lo que dice la Biblia y nos ponemos bajo su autoridad. Si cualquier persona, no importa quién sea, va en contra de la palabra de Dios, es porque aún está en oscuridad. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ya? No les ha amanecido. Su cerebro, su entendimiento sigue de noche. Todavía no sale el sol. Pablo, por eso dice el escritor, y lo dice varias veces, lo repite varias veces: a la ley y al testimonio. Vamos a la Biblia. Ante cualquier situación, en la iglesia, en una disputa, en la familia, en cualquier conflicto moral, en algún asunto de consejería, ¿qué tenemos que decir? A ver, ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, que nos enseña. Y eso es lo que tenemos que obedecer. La labor de la iglesia no es dar nueva revelación, sino transmitir con fidelidad lo que ha recibido a las siguientes generaciones. En 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, debemos proteger la verdad, no dar nuevas verdades, no dar nuevas revelaciones, sino proteger la encomienda, el depósito que Dios nos ha dado en las Escrituras. Letra E. Al reconocer que estas palabras son las palabras de Dios mismo, ya lo dijimos, lo repetimos otra vez. Entonces, no creer o desobedecerlas es no creer o desobedecer a Dios. Segundo de Tesalonicenses 3:14. A ver, ¿quién lo puede leer? Segundo de Tesalonicenses 3:14. ¿Alguien que no haya leído? Si alguno, Ya, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Bien, uno podría decir, wow, qué soberbio Pablo, ¿no? Si alguno no obedece lo que estoy escribiendo, señálenlo, que se avergüence, que sepárenlo. Pero ¿por qué él podía decir algo así? Porque él sabía que lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios. ¿Ok? Y también el otro es 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, 2 y 3. Dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Los corintios seguían portándose mal, así que Pablo les dice: voy a ir a visitarlos y les voy a dar duro, ¿no? Les voy a disciplinar. Y para que ustedes sepan que es Cristo quien habla en mí. F. La labor del predicador es crucial. ¿Por qué? ¿Por qué la labor del pastor, del predicador, es crucial? Sí, sin leerlo yo, ¿qué piensan? Porque tiene que transmitir fielmente lo que dice la palabra. Claro, porque es el que tiene que comunicar a la iglesia, al pueblo, la palabra de Dios. Y lo tiene que hacer fielmente, de acuerdo a lo que dice y sometido a su propia autoridad. Una de las cosas que
cuando enseño predicaciones positivas, les digo a los alumnos que antes de predicar a la congregación, primero tienen que predicarse a sí mismos, ¿no? Tienen que someterse a lo que dice el texto y luego predicarlo y enseñarlo a la congregación. Dice ahí, debe ser diligente, no sus propias opiniones, sino debe predicar el significado del texto. La única autoridad que el pastor tiene sobre la congregación para decirle lo que debe hacer procede de la Biblia. Yo les digo a la iglesia, esto tienen que hacer, como lo hago casi todos los domingos cuando predico, pero no por mi propia autoridad es que ustedes tienen que obedecer, sino porque lo dice la Biblia. ¿Ya? Lo dice la palabra de Dios. Mira ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, sí, 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿No? Les elogia. Cuando recibieron mi predicación, cuando recibieron lo que yo dije, lo recibieron como es en verdad, como la palabra de Dios que transforma sus vidas, no como palabra humana. En tanto sea fiel a lo que dicen las Escrituras. ¿Ya? Eso siempre hay que decirlo. En tanto sea fiel a lo que dice la Biblia. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Habrá alguna pregunta en cuanto a la autoridad de la Biblia?